Esto es Podcast Agricultura. Muy buenos días tengan todos ustedes. Aquí estoy nuevamente de vuelta para continuar con Podcast Agricultura en su segundo año. El año pasado terminé los episodios que tenía planeados o que quería hacer a marchas forzadas. Me costó muchísimo, por ahí incluso el episodio 200 lo publiqué el día 31, es decir, a finalizar el año. Y bueno, aquí estamos nuevamente para seguir con los episodios, pero como te prometí en el último episodio, este año va a haber algunos cambios. Voy a hacer algunas modificaciones, algunas derivadas de factores o motivaciones o necesidades que he estado analizando y otras pues simplemente para hacer algunas pruebas. Te comento rápidamente, a partir de este episodio la frecuencia de publicación del podcast se vuelve semanal, es decir, en lugar de estar haciendo como el año pasado 5 episodios por semana, en este 2021 solo voy a publicar un episodio por semana y lo voy a publicar los días martes a las 7 de la mañana. Solo en caso de que tenga alguna urgencia, emergencia o factor que está fuera de mi control, lo voy a publicar en otro día de la semana, pero espero que pues la mayoría de semanas de este 2021 pueda cumplir con lo que estoy estableciendo. Obviamente, al hacer solo un episodio por semana, la duración de este va a ser un poco mayor. El promedio de duración de los episodios del año pasado, de los episodios 1 al 200, me parece que rondó los 20 minutos. Y yo estoy contemplando todavía a razón de ver qué realmente va a suceder con estos episodios. Estoy pensando que la duración de los episodios de este año va a ser de alrededor de 30 a 40 minutos, posiblemente 50 o una hora en el caso de las entrevistas, que bueno, ya tengo por ahí algunas planeadas. De hecho, la siguiente semana, te adelanto, tenemos una entrevista con Itzel Bastida, quien nos va a hablar sobre huertos urbanos y escolares. Entonces, también pienso agregar algunas secciones. Voy a comenzar agregando la noticia de la semana, que a continuación vas a escuchar. Y bueno, es lo que tengo planeado hasta ahorita. Quiero agregar varias cosas, ir viendo qué funciona mejor. Así que bueno, si me quieres dar tu retroalimentación sobre qué te van pareciendo los episodios, ya sabes que me puedes contactar al correo electrónico contacto@blogagricultura.com o puedes ir directamente a la página en blogagricultura.com/contactar y ahí me puedes dejar tu mensaje. Una vez hecha la precisión necesaria para este primer episodio de este 2021, comencemos con el contenido. La noticia de la semana. Una de las noticias que más ha dado de qué hablar en los últimos días es aquella que indica que Bill Gates, esta persona que todos conocemos porque nos trajo Windows y Microsoft, dos herramientas de trabajo que en más de alguna ocasión nos han dado uno que otro dolor de cabeza, pues bueno, se menciona que Bill Gates ha comprado 98,000 hectáreas de tierras de cultivo en los Estados Unidos, convirtiéndose así en el principal propietario de haciendas de aquel país. Durante varios años ya se había corrido la voz de que Gates estaba comprando tierras agrícolas en Florida y en Washington. Y en días recientes pues nos hemos enterado de que sí, efectivamente, Gates tiene tierras agrícolas en 19 estados del país, es decir, de Estados Unidos. Y sus terrenos más grandes se encuentran en Luisiana con 28,000 hectáreas, Arkansas con 19,000 hectáreas y Nebraska con 8,000 hectáreas. Según las recientes investigaciones de The Land Report, una revista estadounidense, algunos de estos terrenos son propiedad directa de Gates, mientras que la mayor parte está a nombre de su empresa de inversiones, conocida como Cascade Investment, y
No es la primera vez que el padre de Microsoft se interesa por la agricultura. Ya en 2008 la fundación Bill y Melinda Gates, que tiene en conjunto con su esposa, anunció que asignaría subvenciones por valor de $306 millones para promover una agricultura más sostenible y productiva entre los pequeños agricultores de África subsahariana y del sur de Asia. Actualmente se desconoce cuál es el uso específico que Gates dará a estas tierras que ha estado comprando. Sin embargo, hay indicios de que los terrenos podrían ser utilizados según los valores de su fundación. Aunque en este caso me refiero a Cottonwood Ash Management, que es una subsidiaria de Cascade Investment. Y los valores que tiene esta fundación, que es una organización sin ánimo de lucro, es promover aquella agricultura sostenible que prioriza la protección de las tierras de cultivo, del suelo y de los recursos hídricos. Pues bueno, aquí tenemos la noticia de esta semana. Bill Gates es el principal propietario de tierras de cultivo en los Estados Unidos. Y bueno, llama la atención que alguien tan enfocado al mundo de la tecnología esté invirtiendo en la agricultura. Llama la atención por un lado, obviamente porque no es su, especialidad, pero por otro lado también era de esperarse que este tipo de personas tan tecnológicas, porque no es la única, estén invirtiendo cada vez más en la agricultura, porque sin duda están empezando a ver que de cara al futuro va a ser una actividad todavía más prioritaria para la humanidad. Pasemos al tema principal. Ahora sí llegamos al tema del día. En esta ocasión te voy a hablar sobre las algas y sus efectos benéficos en la producción agrícola. Como todos nosotros sabemos, el incremento en el uso de productos biológicos constituye actualmente uno de los retos de la agricultura moderna y está impulsado por la excesiva cantidad de agroquímicos que hemos estado utilizando en las últimas décadas para la producción a nivel mundial, la cual obviamente está generando graves problemas ecológicos en casi todos los ecosistemas del mundo. En este sentido, el uso con fines agrícolas de microorganismos, de algas y de otro tipo de elementos biológicos debería tener un aumento considerable en las siguientes décadas, pues necesitamos impulsar sí o sí una agricultura más respetuosa con el medio ambiente, así como también disminuir los riesgos para la salud humana que implica justamente el excesivo uso de los pesticidas en campo. Si nos centramos en el caso de las algas, que es el tema del día de hoy, estas han tenido uso como fertilizante desde el siglo XIX, cuando los habitantes de ciertas regiones costeras recogían las grandes algas pardas que eran arrastradas por la marea, después las colocaban en sus tierras agrícolas y poco a poco fueron observando el efecto beneficioso de estos organismos sobre el suelo y las plantas. Antes de seguir, hay que hablar sobre qué son las algas y qué tipos de algas existen. Primero, las algas son organismos fotosintetizadores de organización sencilla que viven en el agua o en ambientes extremadamente húmedos. La mayoría de las algas pertenece al reino protista y existen algunas diferencias o discrepancias en cuanto a la manera de clasificar a las algas. Sin embargo, de forma general y más o menos aceptada, estas se pueden dividir en tres grandes grupos: las microalgas, las macroalgas y las verdaderas plantas vasculares. Comencemos con las microalgas. Estas comprenden alrededor de 50,000 especies distintas y pueden vivir tanto en agua dulce como en agua salada. De esas 50,000 especies, al día de hoy se estima que solo 30,000 han sido estudiadas.
Las microalgas se subdividen a su vez en filopirrófitas, filocrisófitas, que son las algas amarillas, filoeuglenófitas, después vienen las filobacilariófitas, un nombre complicado, pero estas son las que conocemos como diatomeas, y también están las cianofisias, que conocemos como algas verdes, azules o cianobacterias. Luego, sobre las macroalgas se estima que existen alrededor de 9,000 especies y estas tienen una clasificación o subclasificación en este caso mucho más sencilla que se basa en su coloración. Tenemos las algas verdes que son clorofita, las algas rojas que son rhodophyta y las algas pardas que son phaeophyta, que son las más utilizadas en agricultura, especialmente, como veremos en un rato, Ascophyllum nodosum. Y por último están las verdaderas plantas vasculares, que son conocidas científicamente como carófitos, las cuales son algas muy complejas, de color verde en su mayoría, que son muy frecuentes en las orillas de los ríos y lagos y que se reproducen sexualmente o por vía vegetativa. Ahora veamos cuál es la composición de las algas o qué es lo que hace que estén teniendo un gran auge en la agricultura. Primero que nada, hay que mencionar que la composición química de los diversos tipos de algas va a depender de su localización y por supuesto de las condiciones donde se desarrollan. Los factores que más afectan su composición química son la luz, la salinidad, la profundidad, disponibilidad de nutrientes. También está la presencia de corrientes de agua dulce y, por supuesto, un factor también a tener muy en cuenta, el contenido de metales pesados en el agua. En las algas se han identificado una gran cantidad de componentes, de compuestos, de elementos, y esto es lo que hace que su composición sea tan extensa y variada. Te voy a mencionar algunas de las cuestiones que a través de estudios científicos se han encontrado en diversas algas. No, obviamente todo lo que te voy a mencionar a continuación no se ha encontrado en una sola alga, sino que es un resumen general de lo que se puede encontrar en los diversos tipos de algas, en especial en aquellas que utilizamos para la agricultura. Te estoy hablando de fitohormonas, reguladores de crecimiento, polisacáridos matriciales, polisacáridos de reserva, oligosacáridos, biotoxinas, compuestos antioxidantes, clorofilas, carotenos, xantofilas, minerales, entre los cuales están macros y micros, materia orgánica, manitol, vitaminas, aminoácidos, proteínas, ácidos algínicos, fúlbicos y otros tipos de ácidos orgánicos, enzimas, esterol, fucosterol, etc. Esta extensa composición y variada que poseen las algas es la responsable de todos los efectos beneficiosos que su aplicación provoca a los cultivos, debido a que muchos de estos compuestos juegan un papel importante en los diversos procesos fisiológicos que ocurren dentro de las plantas. Sin embargo, la realidad nos indica que los procesos que van desde la recolección hasta la extracción hacen que se pierdan muchas propiedades benéficas de los extractos de algas que utilizamos a nivel comercial. Entonces, en la medida en que se vayan mejorando dichos procesos, vamos a poder obtener productos derivados de la extracción que tengan todas estas propiedades más potenciadas y que por lo tanto nos ayuden más con nuestro cultivo. En general, todos los procesos de extracción deben incluir la ruptura celular para de esta manera liberar los componentes que son de nuestro interés. Y existen diversos procesos de extracción, los cuales pueden ser con alcalí, con ácido,
está la ruptura de células en suspensión, digestión con enzimas, extracción con agua a altas presiones, extracción con disolventes químicos, extracción asistida con microondas y extracción con fluidos supercríticos. Aunque claro, en muchas ocasiones lo que se utiliza simplemente es un secado de las algas, seguido por una posterior pulverización, y entonces el polvo resultante es el que se utiliza para ser aplicado directamente a las plantas o al suelo. ¿Cuáles son las algas que se utilizan en la agricultura? Son muchas, te voy a mencionar las principales. Seguramente alguna vez has oído hablar sobre la espirulina. Se trata de una cianobacteria que es el alga más conocida en la actualidad, sobre todo porque a lo largo de las décadas se ha utilizado para producción de biocombustibles, alimentos para animales y fertilizantes agrícolas, además de que es ampliamente utilizada en la industria farmacéutica. Cuando te hablo de la espirulina, te estoy hablando de Artospira platensis, como te dije, una cianobacteria. Sin embargo, como ya te había comentado, son las macroalgas pardas las que tienen mayor aplicación en la agricultura o las que hasta este momento han tenido mayor uso agrícola. Entre las algas pardas destaca Ascophyllum nodosum, aunque hay otras algas pardas que también se han utilizado como biofertilizantes, entre las que se incluyen Fucus spp, Laminaria spp, Sargassum spp, si te acuerdas de estas noticias de hace un par de años sobre que las playas de nuestro país estaban llenas de sargazo, pues me imagino que era una alga de esta especie. Turbinaria spp y Eclonia maxima. Pero las algas pardas no son las únicas que se utilizan en la agricultura. También hay algunas algas rojas que se han utilizado especialmente como bioestimulantes del crecimiento vegetal. Algunos ejemplos de estas algas rojas son Corallina mediterránea y Pterocladia pinnata. Además, también hay algunas algas verdes como pueden ser Cladophora dalmática, Entomorpha intestinales y Ulva lactuca. Con el objetivo de impulsar el uso de todas estas algas y muchas más en la agricultura, en la actualidad se elaboran una gran variedad de productos de índole comercial, aunque las dos principales formulaciones son los extractos líquidos y los trozos o polvos. De manera general, los extractos líquidos de algas son utilizados para la aplicación foliar a modo de biofertilizante o bioestimulante, aunque también se llegan a aplicar directamente al suelo. Algunos extractos comerciales contienen solo macroalgas, pero lo más común es que la mayoría además tenga adicionado un poco de algún pesticida, harinas de pescado, microelementos, entre algunas cuestiones. Por otro lado, las macroalgas troceadas y en polvo proceden generalmente de la explotación de poblaciones naturales de Ascophyllum, Macrocystis, Durbilea, Eclonia, Fucus, Sargassum, Cistoceira y Laminaria. Algunos productos comerciales, por ejemplo, a partir del alga Ascophyllum nodosum, son el Acadian, el Fruticrop, Solucí y Stimplex. Otros productos que provienen de microalgas, como es la ya mencionada espirulina o la clorela, son el Naturplasma y el Sebefert. Eso sí, cabe aclarar que desde la década de 1950, el uso directo de algas en la agricultura ha sido sustituido por extractos de algas que generalmente están hechos de diferentes especies de macroalgas, los cuales ganaron mucha aceptación a nivel de campo como bioestimulantes vegetales al observar después de su aplicación muy buenas respuestas fisiológicas por parte de las plantas cultivadas.
¿Cuáles son los efectos benéficos de las algas? Hay un montón de efectos que se pueden citar en la literatura científica que se pueden encontrar en la literatura científica, y básicamente las algas abarcan prácticamente todas las etapas fenológicas de una planta. También pueden ayudar al suelo de muchísimas maneras. A continuación te voy a mencionar un resumen de los principales efectos benéficos que generan las algas cuando se aplican a las plantas o cuando se aplican al suelo. Los efectos que se pueden lograr en los cultivos con la aplicación de extractos de algas, eso sí, van a depender en gran medida de la acción sinérgica de todos los componentes. Esto quiere decir que si se aislaran y se aplicaran los compuestos de las algas por separado, no se observaría a nivel de campo, mediante la medición de alguna variable como puede ser la productividad o la calidad, no se observaría el mismo efecto que cuando se aplican todos estos componentes en su conjunto. Esto es importante porque hay algunos productos comerciales que lo que hacen es extraer un solo componente de alguna alga y venderlo como tal, y aunque obviamente esto es mucho mejor a no aplicar nada, la realidad es que se está perdiendo potencia de lo que realmente se podría obtener como un resultado si se aplicara un conjunto en general. También es importante mencionar que los efectos visibles en las plantas van a depender de la forma en que sean aplicados los extractos. Estos se pueden aplicar directamente al suelo para beneficiar a las raíces y vamos a tener una respuesta un tanto diferente que si aplicamos mediante aspersión foliar, donde lo que estamos buscando es una mejora del follaje, una mejora de los frutos, de las flores. Además tenemos la peletización hacia las semillas directamente, o también se pueden aplicar como tratamiento post cosecha, aunque en este tema existe todavía mucho menos información que en los demás. Y ya por último, pues se puede realizar una combinación de diversas aplicaciones. A nivel de campo, lo más normal es que se llegue a aplicar tanto foliar como al suelo. Foliar buscando mejorar directamente la planta de manera más rápida en alguna cuestión, y al suelo porque no solo se mejoran las raíces, sino también se puede mejorar el suelo agrícola como tal. La lista de los efectos benéficos de las algas y sus extractos es bastante amplia. También incluye estimulación de la germinación de las semillas, estimulación del crecimiento de las raíces, adelantamiento en la maduración de los frutos, retraso de la senescencia, retraso de la senescencia, y además se menciona en algunos artículos científicos que poseen ciertos efectos fortificantes. Entonces, cuando nosotros hablamos de efectos fortificantes, pues podemos estar hablando de que diferentes tipos de extractos han estimulado la tolerancia de las plantas a un amplio rango de estreses abióticos. Recuerda que los estreses abióticos pueden ser causados principalmente por una elevada salinidad, por un temporal prolongado de sequía, por heladas que pueden hacer que las temperaturas disminuyan, pero también se puede tener por elevadas temperaturas. Las algas o sus extractos también actúan en los procesos que desencadenan los mecanismos de defensa e inmunidad de las plantas, por lo que se menciona, han llegado a reducir la infestación por nemátodos e incrementar la resistencia al ataque de diversas plagas, como pueden ser ácaros, pulgones, araña roja, mosca blanca y áfidos, principalmente, que se trata pues de 5 plagas que llegan a pegar en una gran cantidad de cultivos. Estudios recientes incluso han demostrado el potencial de los extractos de algas para el control de diversos tipos de patógenos,
que causan enfermedades fúngicas y bacterianas de gran impacto económico, como pueden ser Fusarium, Botrytis y Alternaria. 3 enfermedades que pegan en una gran cantidad de cultivos y que cuando llegan significan o se traducen en unas pérdidas bastante considerables. Además, las algas verdes y las cianobacterias están involucradas en la producción de metabolitos que juegan un papel importante en la fisiología de las plantas, pero también ayudan a aumentar la diversidad de las comunidades microbianas en el suelo, al cual también hidratan y reestructuran. Este punto es importante porque esto indica que las algas nos pueden ayudar a recuperar suelos dañados debido a la actividad agrícola. Y a diferencia de los fertilizantes químicos, las algas liberan más lentamente el nitrógeno y son ricas y abundantes en macro y microelementos, y también se han empleado para reducir la cantidad de sodio intercambiable, lo que ayuda a la recuperación de suelos sódicos. Entonces, todo esto que te he mencionado indica que la aplicación de algas a las plantas o al suelo es algo en extremo beneficioso. Además, te puedo mencionar ejemplos un poco más específicos. Por ejemplo, la aplicación de extracto de algas marinas en plantas de cebolla aumentó la biomasa vegetal, el área foliar, el contenido de materia seca y la eficiencia en el uso del agua. También, cuando se trataron diversos cultivos de hortalizas como berenjena, tomate, chile, entre otros, con un fertilizante líquido de una alga roja que es Gracilaria verrucosa, se incrementaron la tasa de crecimiento en todos los parámetros. Y en muchas plantas de tomate, de chile, de maíz, se ha observado una alta productividad en respuesta al tratamiento con algas marinas. Otro caso es el uso de algunas algas, en este caso fue Ulva lactuca, Cistoceira spp y Gelidium crinale, que al ser utilizadas en plantas de canola que se encontraban en condiciones de estrés salino, se observó un efecto inhibitorio que era proporcional a las concentraciones aplicadas, por lo que las enmiendas de estas algas permitieron un efecto estimulatorio significativo en todos los parámetros del crecimiento que se midieron, que fueron bastantes: longitud de raíz, longitud de brote, número de vainas por planta, área media de la hoja, peso fresco, seco, peso seco del brote también, peso fresco y seco de la raíz de las plantas de canola. Un ejemplo más también es el uso de Ascorophil lumnodosum, con la cual se realizaron aplicaciones foliares a través de un extracto de esta alga, las cuales redujeron la infección por Phytophthora capsicum en uva. Y la aplicación en el suelo de extractos líquidos de algas en el cultivo de la col estimuló el crecimiento y la actividad de los microbios del suelo que eran antagónicos a Phytium ultimum, un patógeno fúngico que causa la enfermedad conocida como damping off. Y como todo esto que te he mencionado, en la literatura hay un montón de ejemplos citados sobre cómo las algas han ayudado a los cultivos que se tienen en una gran cantidad de factores. Entonces, pues en resumen, las macro y microalgas han demostrado tener un enorme potencial como bioestimulantes, biofertilizantes, promotores del crecimiento y del rendimiento de las plantas, también como mitigadores de estrés abióticos y como biocidas. Obviamente, el uso y la aplicación de algas marinas en las plantas cultivadas todavía tiene muchísimo campo de acción, todavía es mucho lo que no conocemos, todavía son muchas las algas que podrían ser benéficas a la agricultura, pero que requieren
todavía algo de investigación para poder, pues primero conocer sus propiedades y después constituirlas en algún producto comercial que pueda ser utilizado. Hasta aquí el tema del día de hoy. Y para terminar, no me quiero despedir sin antes invitarlos a que en YouTube me busquen como Blog Agricultura. Por ahí tengo un canal con ya algunos videos de pruebas subidos. Y este año voy a estar también subiendo un video semanal del tema de la semana. Sobre el tema de la semana voy a extenderlo un poco más con un video breve entre 3 y 5 minutos. En algunas ocasiones va a ser un poco más de opinión. Y bueno, si lo escuchas, si estás o no de acuerdo, me puedes dejar un comentario y con gusto te responderé. También quiero invitarte a que te des una vuelta a blogagricultura.com. Este año estoy nuevamente moviéndole mucho a la página. De hecho, en fechas recientes pues se tuvieron los datos del CIAP del 2019, esos ya están todos actualizados. Tengo aproximadamente estadísticas de 50 cultivos, los principales 50 cultivos de México y como los principales 30 cultivos del mundo, los cuales no los había actualizado porque la FAO, a través de su base de datos FAOSTAT, se tarda un poco más en publicar las estadísticas y de hecho a final de año o a principio de no supe bien cuándo porque yo acabo de revisar hace apenas un par de días, ya están las estadísticas actualizadas del 2019, las cuales voy a ir publicando. Por ahí muchas personas en la página me piden de repente las estadísticas 2020. Desafortunadamente esas van a tardar entre un año, año y medio en llegar, porque bueno, esos son los tiempos de la FAO, no es fácil, me imagino, para ellos trabajar con todas las estadísticas agrícolas de todos los países que les mandan información. Y bueno, ahora sí, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Si me ayudas compartiendo este episodio, te lo agradeceré muchísimo. Te espero el martes de la siguiente semana, es decir, de aquí en 7 días u 8 días, no sé cómo digas tú ahí a una semana vista. Te espero porque tenemos una plática con Itzel Bastida, quien nos va a hablar sobre huertos escolares y urbanos, un tema que me resulta de mucho interés y bueno, la plática se puso bastante interesante. Hasta luego.